Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva la Virgen de Guadalupe. Viva Cristo Rey. Viva. Bien, para seguir alabando a nuestra Madre, pues continuamos con nuestro programa y damos un aplauso al coro Santo Tomás de Aquino, que hoy se han estrenado con nosotros, nos regalaron sus primicias y como la Virgen de Guadalupe ha sido su madrina, que ella los acompañe siempre, los fortalezca y sigan compartiendo su don. Bien, hace un momento nuestro pastor nos compartía, nos dice que parte de la fiesta, parte de esta alegría, de esta honra, debe ser un tiempo de conversión. Nos lo comunicaba, nos lo comentaba, ¿verdad? Entonces vamos a buscar también esa conversión en nuestros corazones. La conversión nos va a llevar a una reconciliación, reconciliación con Dios, reconciliación con nuestros seres queridos, reconciliación con los nuestros. Entonces vivamos esa conversión que nos lleve a esa reconciliación. Entonces enseguida vamos a tener la participación del diácono Ramón García, que nos va a hablar precisamente de la importancia de la reconciliación. Y que viva la Virgen de Guadalupe, que viva la Iglesia de Santa María. Y a todos ustedes que están aquí reunidos para darle honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestra Santísima Virgen María, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pues bien, nosotros, gracias a Dios por trabajar aquí en la parroquia, tenemos un retiro en el Adviento y un retiro en la Cuaresma. Entonces todos ese tipo de retiros nos ayudan a nosotros a empezar a meditar y a estar reflexionando, así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Cada vez que Él iba a hacer algo, siempre Él se retiraba a las montañas, a los lugares altos, a hacer oración. Y es algo que a nosotros nos debe de dar esa motivación para vivir un retiro, para poder dar ese tiempo. El retiro viene de la palabra retreat, retiro. Es como cuando los ejércitos están peleando y llega un momento en que aquella batalla se está perdiendo y ya sea que se retiren porque de plano ya perdieron y se retiran, pero nosotros como buenos soldados de Cristo tenemos que retirarnos para reagruparnos, para pensar, para analizar y para ver qué es lo que tenemos que hacer. Eso es el retiro para nosotros como cristianos católicos, para poder tomar ese tiempo, ese espacio, pues estamos en una lucha, en una guerra espiritual. Y precisamente como hace rato nos decía el padre Scott y ahorita el diácono Andrés nos lo estaba recordando acerca de la conversión. En ese retiro que yo estaba viviendo, el padre Raymond nos dio una palabra que se nos ocurriera en ese momento para escribirla en el pizarrón y meditar en ella. La palabra que me vino a mí fue conversión, conversión, conversión. Una palabra que no se utiliza mucho últimamente. Ahora en estos tiempos mucha gente nos dice que ya con creer en Dios, que ya con estar alabando a la Virgen de Guadalupe ya estamos salvados. Y hermanos, es parte de la salvación, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos católicos, honrar a nuestra Madre Santísima. Pero la Madre Santísima, la función de nuestra Madre Santísima es llevarnos a nuestro Señor. Si nosotros nada más estamos dándole ese lugar y esa honra a la Santísima Virgen María, pero no nos lleva a Cristo, entonces estamos un poco desubicados y hay que hacer un retiro para reagruparnos, pensar y ver qué es lo que tenemos que hacer más allá para poder encontrar y experimentar esa conversión, poder empezar a encontrar esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Santísima Virgen María es muy importante porque ella es la Madre de Dios. Ella dijo que sí, pero a nosotros nos debe de enseñar a decir que sí. Y a veces es lo que nos hace falta y eso es parte de la conversión. Entonces, una de las razones por las que es muy importante ver la conversión y cómo debemos de ayudarnos para entender lo que afuera se nos está diciendo en el mundo es recurrir mucho al catecismo de la Iglesia Católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla acerca de la reconciliación, la confesión de los pecados y todo eso nos lleva a una conversión y a una reconciliación con Dios. Por ejemplo, y lo que me gusta mucho del
catecismo es de que tiene numerales que nos ayudan a encontrar los temas, porque a veces nos dicen algo allá afuera, o a veces sacerdotes o diáconos o personas dentro de la iglesia nos dan su opinión, y nosotros nos debemos de basar en lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica, lo que siempre se ha enseñado. Entonces, si vemos, por ejemplo, en una parte donde explica el credo dentro del catecismo, que es el numeral 976, acerca del credo, que nos dice que el símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados, a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la iglesia y en la comunión de los santos. Al dar al Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y esto está en la Biblia, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. Entonces, hermanos, el único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se les aparece después de haber sido resucitado y se pone enfrente de los apóstoles, y Él sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan quedan retenidos. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el que nosotros no nos acerquemos a la confesión, a la reconciliación, a buscar tener ese espacio que podemos estar siempre en gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, es algo que nuestra Santísima Virgen María no nos deja solos. Ella es la gran intercesora. El Señor Jesucristo es el intercesor por excelencia ante Dios nuestro Señor, pero nuestra Santísima Madre, como Madre que es de todos nosotros, siempre intercede por nosotros. Entonces pidámosle para que ella nos ayude para poder tener esa conversión y ese deseo de llegar a la confesión. Afuera hay personas que a veces nos dicen que no es necesario confesarse con un sacerdote, y eso a veces se contamina por lo que en otras religiones se cree, que no debe uno de confesarse con un hombre pecador igual que uno, y eso en realidad es más falso, porque ya lo vimos en Juan, cuando dice que nuestro Señor les entregó el Espíritu Santo. Entonces es por medio de Dios nuestro Señor que ellos reciben esa gracia especial para perdonar los pecados. ¿Saben ustedes quién perdona los pecados? ¿El sacerdote? El sacerdote no perdona los pecados. Es Dios nuestro Señor. Ellos solamente han recibido ese don, esa gracia que les da nuestro Señor a través del Espíritu Santo para perdonar los pecados y para poder nosotros entrar en gracia con nuestro Señor y poder estar en esa comunión plena con Él. Si vemos más adelante en el mismo catecismo, los numerales 1422 al 1498 nos hablan acerca del tema de la reconciliación. Y uno de los párrafos de los numerales que me llamaron mucho la atención es el numeral 1447. Y en este 1447 nos explica un poco más para que nosotros podamos entender de qué se trata la conversión, la confesión y todo lo que implica el estar buscando estar en gracia de Dios nuestro Señor. A lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados. A menudo durante largos años antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que solo concernía a ciertos pecados graves, solo era admitido raramente y en ciertas regiones, una sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada.
Gracias a Dios es ahora la forma en que nosotros nos confesamos, que no tenemos que hacerlo en público. Imagínense si a veces nos da vergüenza y pena contarle lo que hemos hecho al sacerdote, ¿cómo lo vamos a hacer delante de tanta gente? Entonces, gracias a Dios que ahora ya es una confesión privada. Y también es importante recordar que no es al sacerdote. Hay dos circunstancias en las que el sacerdote está en persona Christi, que quiere decir representando a Cristo nuestro Señor. Es cuando Él está en el altar en la consagración, que generalmente es el sacerdote que está en persona Christi, pero esos son los dos momentos más cruciales, cuando está en la consagración y cuando está en el confesionario. Entonces no tengamos vergüenza ni pena, o sea, es nuestro Señor Jesucristo que está ahí para escuchar nuestros pecados y para perdonarnos y ayudarnos a hacer ligera la carga. Y esta práctica privada no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales a grandes líneas. Esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días. Y de aquí, hermanos, cabe mencionar que aún dentro de la Iglesia, por eso es que es importante recurrir a nuestro catecismo. Si ustedes tienen su catecismo, si tienen su Biblia, hay que desempolvarlos, hay que abrirlos y escudriñarlos, porque aún, como les decía hace rato, sacerdotes, obispos o diáconos que estamos a veces hablando nuestra opinión, y ustedes tienen siempre que estar cotejando lo que la persona nos está diciendo, si está en el catecismo o no. Por ejemplo, hay sacerdotes que hoy en día pueden decirnos que si nosotros no estábamos intencionando alejarnos de Dios, que entonces no es pecado mortal. Y hasta cierto punto es la verdad, pero es la mitad de la verdad nada más. Por ejemplo, si yo voy a ir a misa el domingo y tengo que ir a misa los domingos y por una razón de causa de fuerza mayor tuve un accidente o mi trabajo me exigieron que tenía que ir a trabajar o me puse muy enfermo y no pude ir a misa, hay causas graves que no nos permiten. Entonces yo no intencionaba faltar a la misa, entonces no es pecado mortal. Pero si yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Pues es el juego del mundial o es el juego de tal cosa, yo voy a hacer aquello, entonces sí, ya se convierte en un pecado mortal. Tal vez no tengo la intención de alejarme de Dios, porque yo no lo estoy haciendo porque me quiero alejar de Él, pero simple y sencillamente estoy poniendo algo antes que Él. Entonces el resultado es el mismo. Estamos poniendo algo más antes que Dios. Y siempre debemos de ser capaces de poner a Dios primero antes que cualquier cosa. Y ahí es donde entra la reconciliación, porque Dios es tan amoroso y tan grande y tanto nos ama, que si nosotros hacemos cosas que no están de acuerdo a lo que a Él le agrada, siempre podemos ir a pedir perdón. Una imagen de estas es el hijo pródigo, y que yo les puedo decir que yo he sido peor que el hijo pródigo hasta 4, 5, 7 veces que me alejaba y me acercaba, y el Señor siempre esperándome, y me volví a alejar y me volví hasta que, gracias a Dios, llegó un momento en que tuve mi conversión y que yo dije, no me vuelvo a alejar de mi Señor. Y les garantizo que es una mejor vida. Es una vida en la que seguimos siendo pecadores, sí, seguimos cayendo, sí, seguimos fallando, claro que sí, somos pecadores, pero hay dos tipos de pecadores. Existe el pecador, porque todos somos pecadores, pero existe el pecador que está trabajando, luchando, esforzándose, queriendo ser mejor. Y está el pecador, no pasa nada, todo está bien, acabo el Señor de todos modos me ama. Y sí, el Señor nos ama, pecadores y como seamos, Él nos va a amar siempre, pero no nos va a forzar a estar con Él si nosotros no hicimos lo suficiente para buscar la reconciliación, para estar cerca de Él, para darle el lugar que Él se merece. El amor no nos salva, hermanos.
Dios nos ama y Él es amor y Él no puede dejarnos de amar. No porque no pueda, pero porque Él es el amor en sí. Entonces no nos dejemos engañar con que el amor de Dios nos va a salvar. Acerquémonos a la reconciliación, acerquémonos a los retiros, acerquémonos a caminar de la mano de Dios y que Él nos ayude. Él no nos deja solos, Él siempre está con nosotros y Él nos va a dar lo que a nosotros nos hace falta si se lo pedimos. Si no se lo pedimos, Él nos va a dejar así, pero hay que pedirle para que Él nos ayude. Nunca nos deja solos. Mi problema que yo tuve fue de alcoholismo muy grave. Gracias a Dios lo pude dejar y es gracias a Él, porque yo no tenía lo que yo necesitaba para dejar de tomar, pero gracias a la reconciliación, gracias a que un día me atreví a venir a confesarme, pude cambiar, pude empezar a buscar las cosas que le agradan a Dios y Él me lo dio. El día que yo le diga a la gente que lo hice yo solo, voy a ser un mentiroso, porque yo no tenía, yo no sabía cómo. Así es que, hermanos, la invitación es a la reconciliación, la invitación es a darle al Señor esa oportunidad de que entre a nuestro corazón, que ahorita a través de las oraciones y la veneración que estamos haciendo a nuestra Santísima Virgen María, el Señor vea el amor tan grande que tenemos por su madre y que es nuestra madre también, y que también Él ponga en nuestro corazón ese deseo de que en esta Navidad también Él nazca en nosotros y Él esté con nosotros para que Él nos ayude a ser mejores hijos de Dios. Amén, hermanos. No se me pongan tristes, porque todavía hay que celebrar un poco más, ¿ok? Entonces vamos a continuar. No sé, ahorita sigue. A ver, Rosa, la sorpresa de la noche. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias y que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva la Virgen de Guadalupe. Y que nunca se nos olvide. Y que viva Cristo Rey. Que viva.